vamos a realizar el día de hoy. Déjenme ir por él, voy a buscarlo. Muy bien, es este ejercicio. Es el primero que vamos a intentar resolver ahora. Bien. En este problema, vean lo que nos está diciendo como información. En un laboratorio de física se conecta un deslizador de riel de aire de 0.2 kilogramos al extremo de un resorte ideal de masa despreciable. ¿Ok? Entonces, del resorte podemos despreciar su masa. Lo único que nos va a interesar es el fenómeno que hemos analizado, ¿no? De un bloque que sí tiene una masa no despreciable y el resorte. El tiempo transcurrido entre la primera vez que el deslizador pasa por la posición de equilibrio y la segunda vez que pasa por ese punto es de 2.6 segundos. Entonces, con esta información nos pide determinar la constante de fuerza del resorte, o sea, la constante K. Entonces, básicamente lo que tenemos es lo siguiente. Un deslizador es un dispositivo que se coloca en una base, aquí creo que voy a intentar dibujar lo mejor posible. Una base de esta forma, es como un triangulito, ¿ok? Donde este tiene muchas aberturas. Es una lámina con muchos agujeritos. De tal manera que aquí se coloca este llamado deslizador. También vamos a pensar que es este objeto. Es un carrito ahí colocado. Entonces, lo que hace estas aberturas es, conectando con una bomba, genera una cama de aire. Entonces, reducimos la fricción. Entonces, básicamente, el dispositivo amarillo, aquí el deslizador, está, digamos que flotando. Entonces, pues lo podemos mover a cualquier lado y podemos garantizar que no hay fricción presente, no hay contacto directo entre la lámina en blanco y el dispositivo, el deslizador en amarillo. Entonces, lo que nos están diciendo aquí es que este deslizar sobre y entonces está unido a un resorte. Entonces, bueno, como ven, pues es un bonito experimento en el cual nosotros podemos, en principio, ver el movimiento oscilador, el movimiento armónico simple, es decir, el dispositivo este va a moverse de izquierda a derecha de manera indefinida, puesto que no hay fricción. Bueno, entonces, ¿qué nos está diciendo aquí? El tiempo transcurrido entre la primera vez que el deslizador pasa por el punto de equilibrio y la segunda vez que pasa por el dicho punto es de 2.6 segundos. Entonces, ¿cómo podemos nosotros pues, comenzar a imaginarnos este problema? ¿Cómo creen ustedes que esta información puede sernos útil para determinar la constante de fuerza del resorte? A ver, veamos, como es un movimiento armónico simple, ¿qué podemos decir? O sea, ¿de qué tenemos garantía? De acuerdo a todo lo que ya hemos visto anteriormente. Tal vez comenzar por las ecuaciones de posición. ¿Las ecuaciones de aquí, perdón? Ecuación de posición. Ok, bueno, a ver, vamos a como una lluvia de ideas.
Ok, de este movimiento, ¿de qué tenemos conocimiento? Sabemos la ecuación de la posición. Ok, la ecuación de la posición. ¿Qué forma tiene? A coseno de W0 T más la fase. Ok, A por el coseno de omega 0, que, ¿cómo se llama este término? Frecuencia angular. La frecuencia angular, correcto. Más una fase, ¿no? ¿Cuál es la relevancia de esta? ¿Recuerdan? Nos dirá dónde inicia el bloque al inicio de su movimiento, ¿no, profe? Correcto, ajá. Nos indica en dónde está ubicado el bloquecito al inicio del movimiento, en t igual a 0. O sea, guarda la información de las condiciones iniciales del problema. Muy bien. Entonces, vean, a ver. Creo que un dibujito nos puede ayudar a entender el problema. Entonces, a ver. En el eje horizontal, ¿a quién tenemos? Al tiempo, ¿Al tiempo? Correcto. ¿Y en el eje vertical? posición. Posición. Mm, Muy o sea, bien. finalmente. Entonces, sabemos que esta A representa la máxima amplitud, es decir, lo máximo que el bloque se mueve en relación a su posición de equilibrio. Esto le llamamos la X0, si recuerdan, ¿no? Esa será nuestra posición de equilibrio. Entonces, el máximo que va a avanzar por arriba de este valor va a ser A, y por abajo, es decir, en el lado negativo, va a ser menos A. En este problema no tenemos tal cual una información sobre ¿cómo se llama? Las condiciones iniciales. ¿Están de acuerdo? Es decir, no sabemos cómo arrancó. De aquí no conocemos esa información. Pero lo que sí tenemos garantía es que eh, por quitar la fricción, por quitar, digamos, el rozamiento con el metal aquí, este movimiento va a conservar energía y en el tiempo vamos a ver que va a seguir va a describir esta curva. Entonces déjenme ver algo así. Imaginemos que viene esto punteado, es algo que nos estamos imaginando, y después ya viene así en adelante. ¿Están de acuerdo? Que esto sí, que en algún momento que nosotros nos acerquemos a ver el experimento, vamos a encontrar que la posición en función del tiempo describe esta forma. Entonces, ¿qué nos está dando como información? Vean, la masa, pero también nos habla del tiempo. El tiempo transcurrido entre la primera vez que el deslizador pasa por la posición de equilibrio y la segunda es de 2.6 segundos. Sería superior, ¿no, profesor? Sería el periodo, ok, vamos a ver si en efecto tiene que ver con el periodo. A ver, entonces en esta curva en verde, la curva sólida, ¿están de acuerdo que podríamos nosotros comenzar a contar esos 2.6 segundos aquí, ¿no? Ese sería un T0. Es el tiempo transcurrido, ¿no? Sí, es un tiempo transcurrido, pero a ver, ¿qué nos está diciendo de ese tiempo? Dice, es el tiempo transcurrido entre la primera vez que el deslizador pasa por la posición de equilibrio y la segunda. Entonces, esa es la primera vez que pasa. A un T igual a 0. Aquí está pasando por la posición de equilibrio, ¿están de acuerdo? Sigue avanzando en el lado X negativo. Sigue avanzando, avanza, se detiene, llega al punto menos A. ¿Y qué sabemos que va a suceder? Se regresa, ¿no? Sí. Y entonces va a cruzar por segunda ocasión el punto de equilibrio. Es decir, a un T1. T0 y T1. Ajá. Muy bien. Y así va a continuar su movimiento, ¿no? Como ya lo tenemos aquí dibujado. Entonces, esta es la tercera vez que va a cruzar. Y una cuarta. Y así sucesivamente. Bueno, ¿cuánto es la diferencia entre estos dos tiempos, según el problema?
2.6. 2.6, o sea, en el lapso aquí entre esos dos momentos es de 2.6 segundos. Entonces, ¿este tiempo de qué nos está hablando aquí o cómo lo podemos relacionar con el periodo que nos mencionaban Que era anteriormente? la mitad de... ¿No? Como la mitad del periodo. Exactamente. Es la mitad del periodo. Sí, ¿para todos es claro o hay alguien que no le queda claro esta idea? Entonces, un Sí, periodo es el tiempo que le toma completar un ciclo a este objeto. Entonces sería desde esta posición, bajar, subir y volver a este punto. ¿Ok? Entonces, en efecto, este intervalo de tiempo marcado por el enunciado es simplemente la mitad del periodo. Entonces, el periodo completo es este. Aquí tenemos el T, el periodo. Entonces, ¿qué podemos argumentar aquí? O sea, esos 2.6, ¿qué son? O cómo comentaríamos, a ver. De la figura o de la gráfica, si se quiere, ajá, podemos ver que el tiempo de 2.6 segundos corresponde a la mitad del periodo, periodo T. ¿Okay? Por lo tanto, el periodo es igual a 2 por 2.6 segundos. ¿Están de acuerdo? ¿Y eso cuánto es? 5.2. 5.2 segundos, correcto. Ahí está, ese es el periodo de este deslizador una vez que se conecta al resorte y se deja en movimiento. Bueno, ya al menos ya encontramos el periodo. Pero bueno, no hay que olvidarnos. ¿Qué queremos conocer? La constante del resorte. Entonces, ahora como información, aquí tenemos la masa de 0.2 kilogramos. Entonces, con esta información que nos da el problema y esta otra que nosotros fuimos capaces de identificar, ¿qué podemos hacer a continuación? Pues podemos sacar la frecuencia angular, ¿no? Y la frecuencia angular al cuadrado es igual a la constante del resorte entre la masa. Correcto, exactamente. Entonces, recordando la frecuencia angular, bueno, la expresión para la frecuencia angular tenemos. Muy bien. Entonces, omega 0 al cuadrado es igual a K sobre M. O de aquí mismo podemos concluir que K, la constante de resorte que nos interesa conocer, es omega 0 veces, no, omega 0 cuadrada veces la masa del bloque. ¿Qué más podremos ahora decir? Ya tenemos esta información, muy bien. Bueno, también podemos ver la frecuencia angular como 2pi por la frecuencia y Correcto. podemos calcular la frecuencia como el inverso del periodo. Exacto, entonces también aquí podemos mencionar, ¿no? Tomando en cuenta la relación que existe, la relación entre la y la a secas, la que se mide en Hertz, ¿no? Obtenemos. A ver, entonces, recordando eso, a ver a qué nos lleva. La frecuencia angular solita, ¿a qué es igual? A 2pi veces la frecuencia que se mide en Hertz. Pero a su vez, la frecuencia que se mide en Hertz, ¿cómo se relaciona con el periodo?
El inverso. Es su inversa. 1 sobre t, el inverso. Exacto, es un verso. Entonces aquí pues ya. Y la t sí la tenemos, ¿no? Entonces vean que eso significará que K es igual aquí a 2pi sobre t, s elevado al cuadrado, y multiplicado por la masa. Profesor, una pregunta. ¿De dónde hay esa relación para sacar el 2pi? ¿Cuál? Perdón. ¿Cuál es esa relación para el 2pi? Ahí no le entendí muy bien. ¿Cuál es esa relación de 2pi? Ah, ¿O ok, cómo ok. se- Ajá. Bueno, en su momento, cuando comenzamos a ver el problemita del resorte y el bloque, definimos esta cantidad. O sea, si tú lo haces desde resolver la ecuación diferencial, vas a ver que esta cantidad se te va a repetir muchas veces. Entonces, bueno, la defines, o sea, la defines como la raíz cuadrada de esto. Acá entre. Bueno, por un lado. Por otro lado, cuando sigues buscando tu solución, resulta que este omega, ajá, va a aparecer aquí, en tus soluciones. Entonces, Ujú. la solución Sí. general es esta, ¿no? Por el seno. Entonces, nuestro argumento en su momento fue, ok, si esto está aquí, ¿cuáles son las dimensiones de esto? ¿Vale? Fue lo que en su momento le preguntamos. Entonces, sabemos que t es tiempo, por el contexto que estamos trabajando. Entonces, esta omega, ¿cómo se llama? Dimensionalmente tiene que tener unidades de radian sobre segundo. Ok, entonces, bueno, ya vemos que este omega tiene que tener, que tener radianes sobre segundo. Ahora, el 2pi, concretamente, que deberíamos leerlo como 2pi radianes, recuerda que esto nos está hablando de un movimiento repetitivo. Tienes 0, regresas y tienes 2pi. Ah, ya. Ujú. ¿Vale? Que es justamente, si te das cuenta aquí, pensándolo desde otra óptica, lo que está sucediendo aquí, ¿no? O sea, Ajá. comienzas ya, en ya. 0, recorres el círculo Y y es un periodo, regresas. y ya. Ajá. Exacto. Y ya es otro periodo. Exacto, es un ciclo completo, exactamente un periodo y ya. Ok. Entonces, Sí, eso profe. nos recuerda bueno, tiene que ver con el movimiento aquí del factor de que cada 2pi radianes completamos una vuelta. Ujú. Muy bien. ¿Sí queda claro entonces? Sí, profe. ¿Sí? Gracias. Vale. Muy bien. Bueno. Entonces, ok. Ups, ya borré un poco. Ok, entonces, regresando a lo que nos estábamos aquí nosotros enfocando, pues creo que ya quedó, ¿no? Sí, Ya tenemos toda la información suficiente para poder responder el problema. Entonces ya sustituyendo las cantidades que tenemos, ¿cuánto nos da? Por ahí si alguien tiene al alcance de su calculadora. ¿La masa de cuánto era? 0.200 kilogramos. A mí me da .292, profe. Pues no sé si. A ver, vamos a ver si... Igual. Ok, entonces, K, sustituyendo el valor de M que dio, bueno, que el problema da 0.2 kilogramos y el tiempo, bueno, el periodo que nos dio ¿cuánto? 5.2 segundos, ¿no? Si quiero recordar. ¿Cuánto les da entonces? ¿Me repiten, por favor? 29. 0.29. 0.29. ¿Qué unidades? Newton sobre metro. Correcto.
Muy bien. Entonces, bueno, ahí está este primer ejercicio. Entonces, bueno, como ven, no es tan complicado. Lo único que tal vez hubo que tener cuidado fue interpretar esto, ¿no? del tiempo que nos estaban proporcionando aquí. Y bueno, analizando cuidadosamente, pues podemos concluir que este periodo, bueno, este tiempo que nos dan, en realidad es la mitad del periodo. Y bueno, ya relacionando las otras cantidades que conocíamos, pues llegamos al resultado. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, comentario, muchachos, con relación a este primer ejercicio que acabamos de resolver? Todo claro, profesor. Sí, ok, bueno, entonces déjenme aquí marcar la línea de división para ver el siguiente. Entonces, si lo notan con cuidado, se parece a uno que resolvimos la clase pasada, donde también nos da información del tiempo. Y bueno, una gráfica pues a veces nos echa la mano a entender el problema. Bueno, vamos a ver. El siguiente, pues, a ver, vamos a ver qué. Según yo puede aumentar un poquito la dificultad, pero vamos a ver si así es. A ver, aquí está el ejercicio, para que lo lean. Para que lo leamos. A ver, dice, cuando una masa de 0.750 kilogramos oscila en un resorte ideal, la frecuencia, bueno, tiene un valor de 1.33 Hz. Nótese lo que nos... ¿Cuál será la frecuencia si se agregan 0.22 kilogramos a la masa original? Y en el inciso B, ¿cuál será la frecuencia si por el contrario los restamos? Esa cantidad le restamos a la masa inicial. Y bueno, dice, intenta resolver ese problema sin calcular la constante de fuerza del resorte. O sea, no, de hecho tampoco nos lo está dando el valor de esa constante. Entonces, bueno, ¿cómo podemos hacer esto sin tomar en cuenta esa cantidad? ¿Qué se les ocurre emplear para responder este problema? Hacer un diagrama. O un diagrama para representar qué cosa. En ese diagrama, ¿qué podríamos ver? A ver, lo que no, o sea, hay que entender la información que nos está dando el problema. Dice, bueno, a ver, tal vez, bueno, simplemente el contexto del ejercicio. Tenemos la masa, ¿ok? Entonces, sabemos que, y aquí está el punto de equilibrio. Bien, podemos aquí llamar A, y el resorte pues vendrá a ser este elemento. ¿Vale? Entonces, bueno, como dato nos está diciendo que cuando la masa tiene este valor aquí dado, va a ponerse a oscilar con una frecuencia de este valor, ¿ok? Una F. Por las unidades, Hertz, sabemos que esto corresponde a la F. Entonces, ¿cuál será la frecuencia si se agregan, o sea, si adicional a esta masa le agregamos un poquito más? ¿Creen que cambie? Bueno, de hecho ya lo habíamos visto, pero vale la pena mencionar. Ya sabemos que va a cambiar, ¿no? Lo vimos en alguna simulación, recuerdo. Que si cambiamos la masa, la gráfica esta gráfica de la posición, pues se va a ver alterada. Pero bueno, en este caso, ¿cómo podríamos atacar el problema? Spoiler, pues vean aquí, tal vez algo de lo que está aquí puede ser útil.
¿Podemos relacionar las frecuencias angulares? La frecuencia angular. Sí, ya sí podemos, o sea, al final esa información que está aquí es característica de este tipo de sistema, entonces lo podemos aquí traer sin ningún problema. A ver, entonces mira, para distinguir los casos, vamos a hacer lo siguiente. Esto que está aquí, muchachos, lo vamos a tomar como el caso inicial. ¿Están de acuerdo? El de la masa de 0.750 con una frecuencia de 1.33 Hz. Y los casos sobre cuáles vamos a trabajar van a ser estos. O sea, uno donde lo único que estoy es que la masa es ligeramente más grande y otro donde la masa es ligeramente más pequeña. Entonces, algo así. Entonces, bueno, déjenme dibujarlo de esta manera. Tenemos la masa M y le estamos agregando un extra. Y bueno, tenemos otra vez el resorte. En el último caso, el inciso B, tenemos el bloque, pero vamos a ponerlo así, ¿vale? Como si le hubieran dado una mordida, emulando lo que le quitamos. Y aquí está el X0 y el X0 por acá. Muy bien. Entonces aquí, ¿cómo escribiríamos la expresión para la frecuencia angular? La frecuencia angular omega 0. Por la... Ah, bueno, la... Ajá. 2pi por la frecuencia, ¿no? 2pi por la frecuencia. Muy bien. normal. Ok. Pero también recordemos que omega 0 es la raíz cuadrada. De la constante del resorte sobre M. Correcto. El resorte sobre la masa, ¿no? Esta masa. Muy bien. Entonces, pues aquí podemos fijarnos en estos dos últimos términos para obtener una expresión donde dejamos la frecuencia en Hertz dependiendo de estos datos del resorte y de la masa. ¿Están de acuerdo que sería esto? Ok, muy bien. Entonces, a esta frecuencia, si miren, le vamos a llamar F0, ¿vale? Para distinguirla. ¿Por qué? Porque, ¿qué creen, qué sabemos que sucede si la masa cambia? La frecuencia también lo va a hacer. Entonces, para esta condición donde tenemos solamente este bloque, a esta frecuencia de 1.33 Hz, vamos a identificarlo como F sub 0. ¿Qué va a suceder acá, muchachos? Para el caso en el que a la masa le agregamos un extra. ¿Cómo sería el equivalente de estas relaciones acá? Sería F1. Ok, podemos llamar F1. Que multiplica, bueno, que es igual Correcto. a 1 sobre 2pi 1 sobre 2pi. Muy bien. de K sobre M más el peso, más la otra masa. Más la otra masa. Ok, muy bien. Entonces, como es a este objeto, para referirnos a él, pues lo vamos a llamar M1, ¿no? Sí. Podemos llamarlo, ¿no? Para también ligar bien el 1 con esa situación 1. Vale, entonces va M1 aquí. Muy bien. Entonces, a ver, comparen esas dos expresiones. Son dos situaciones totalmente distintas, pero están relacionadas. Están relacionadas con la constante del resorte. Correcto. O sea, el resorte nunca fue cambiado. No. Sigue siendo el mismo. Entonces, ¿qué podríamos realizar para
para intentar al menos resolver el inciso A, cuando a la masa M se le agrega un extra. ¿Podemos igualar las frecuencias y despejar la masa 1? Porque bueno, las frecuencias F no van a ser iguales. Bueno, eso O sea, esa sí. Exacto, Pero porque la la masa constante del resorte sí es igual, ¿no? Entonces podría despejar de alguna No hay que manera, sumar o- las masas. Ok, o sea, el punto aquí, a ver, ecuación 1 y ecuación 2. El punto aquí es notar que la constante del resorte es la misma en ambos casos. Sí, podemos despejar la constante de resorte. Sí. Entonces, bueno, a continuación, despejamos de la ecuación. ¿Cuál quieren utilizar? Aunque incluso se puede hacer en ambas, ¿no? Sí. Se pueden despejar en ambas expresiones la K e igualarlas. Eso sí, sí las podemos igualar. Plan de las ecuaciones 1 y 2. Pues a ver. De la ecuación 1, ¿ok? ¿Qué obtenemos? A ver. Creo que podemos dejarlo así. Raíz de K es igual a ¿qué? 2pi por la raíz de m por la frecuencia. Por la frecuencia 0 que pusimos así. A ver, dígame, ¿sí estamos bien? Sí, profe. ¿Correcto? Ok. Y de la expresión en la ecuación 2. Solo cambiaría que sea la raíz de M1. Correcto. Sí. Entonces podemos dejar también la raíz completita para no tener que estar ahí elevando al cuadrado, por ejemplo. Entonces quedará como 2pi. Ok, fijándonos en la ecuación de que está aquí arribita en rojo. Por la frecuencia 1 por la raíz de M1. Entonces, bueno, pues la K es la misma en ambas circunstancias. El resorte nunca cambió. Por lo tanto, podemos igualar esas dos expresiones. Igualamos las expresiones anteriores y obtenemos. A ver, ¿qué vamos a llegar? Bien, entonces al igualar las expresiones nos va a quedar por un lado, déjenme volver a poner el color correcto, 2pi por la raíz cuadrada de la masa m, la inicial, por la frecuencia que le corresponde. Y tiene que ser igual a 2pi, la frecuencia 1, que justamente es la que estamos buscando, cuando la masa ahora es una m1. Entonces aquí un poquito de álgebra. Esto podemos omitirlo. Y entonces, ¿qué resulta? F1 por F1, F0 sobre raíz de M1. correcto. F1 es igual a raíz de M sobre la raíz de M1, la más grande, por F0, la inicial. Y listo, muchachos. Entonces ya tenemos una expresión que nos vincula la frecuencia 1 en este sistemita con la frecuencia en el anterior. Y aquí está la expresión. Muy bien.
Entonces, pues lo que seguiría es simplemente meter los valores numéricos para conocer explícitamente el valor de esta F1. Pero bueno, ¿alguna pregunta, comentario en este proceder? No, sí, quedó claro cada paso. Excelente. Bueno, muchachos, entonces pues ya nada más aquí rematamos, ¿no? El ejercicio, pues sustituyendo los datos. Sustituyendo los datos conocidos. A ver, entonces F1, bueno, F sub 0 era de ¿cuánto? 1.33 creo. Sí, profe. La masa sola, la M minúscula, 0.750 kilogramos. Y el extra, vamos a llamarlo delta M o como quieran llamarlo, no sé, sí, está delta M, ¿cuánto era? 0.220 kilogramos. 120 kilogramos, ok. Muy bien, tenemos entonces ya ahora sí. ¿Cuál es la frecuencia que ustedes obtienen para este nuevo sistema? Profesor, una pregunta. Sí. Bueno, el problema nos decía que cuál sería la frecuencia si se agrega .220, entonces sería la suma de .750 más .220, ¿no? Claro, o sea, aquí la M1 que estamos trabajando, la puedes escribir como la masa de la cual partimos más delta M. El delta M es justamente lo que se le agrega. A mí me dio 1.16 Hz. 1.16 Por 2. Hz. 1.16 por 2. Es que estás confirmando. Y no voy a multiplicar eso por 2. Sí, no lo voy a multiplicar. O sea, Exactamente, confirmo. sí. Sí, sí. Sí, ok. Vale, sí, porque si no, ya. Lo voy a tomar literal el por 2. Ok, entonces ya tenemos el dato numérico. La frecuencia de 1.16 Hz. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Pues con el sistema. A ver, ese valor, ¿cómo lo interpretamos? ¿Que a mayor masa oscilará más lento, profe? Sí, es lo que estará ocurriendo. A ver. Bueno, sí, menor frecuencia. Pues sería que si la constante del resorte no cambia y aumenta la masa, la frecuencia disminuye. La frecuencia disminuye. Y eso en el movimiento, ¿cómo se observa? O sea, en esta grafiquita, ¿qué repercusión tiene? Sería más rápido el movimiento, ¿no? Porque el periodo igual se aumenta, ¿no? El periodo va a modificarse, exacto. Y como es el inverso, como el periodo es el inverso de la frecuencia, entonces, conforme la frecuencia va disminuyendo, el periodo va aumentando. Entonces, esta curva en verde, para el caso hipotético que se está planteando aquí, ¿qué va a resultar? Pues se va a extender. Exacto. El mismo movimiento de senoidal, pero como que ahora alargado, ¿no? En el tiempo. Le toma más tiempo completar un ciclo. ¿Sí queda claro, muchachos? Entonces, la implicación que tiene ese numerito en el movimiento de nuestro bloque. Sí, profe. Queda claro. Okay. Vale, entonces, bueno, aquí podríamos cerrar la discusión para este caso, pues con esto que estamos escribiendo aquí, ¿no? Entonces, el
el valor de F1, ¿ok? Implica que el periodo del movimiento, el periodo T del movimiento se incrementará. Por lo tanto, al bloque le tomará más tiempo completar un ciclo. ¿Vale? Entonces, bueno, ya estamos dando interpretación a este resultado. Ok, bien. Entonces lo siguiente es ver acá este otro caso. Ahora, ¿qué le estamos pidiendo o qué estamos analizando en esta otra situación? Ahora va a perder nuestra masa, que es la de 220. En vez de Exacto. ganar, Correcto, va a tener una menor masa. Y entonces, a ver, de manera cualitativa, ¿qué esperaríamos que sucediera? Sin hacer ningún cálculo. que aumente. Y dijimos la frecuencia. Que va a aumentar la frecuencia. ¿Y qué más implicaciones tendría? Entonces, esperaríamos que la frecuencia aumentara. Eso significa el periodo el periodo se haga más corto. que el periodo va disminuya. Ajá, ¿y eso en el movimiento qué significará? que va a tardar menos tiempo en completar sus ciclos. Exacto, que le toma menos tiempo completar un ciclo, es decir, que se mueve pues, más rápido. ¿Ok? Entonces, a ver, les dejo que terminen esta parte, ¿no? Esta segunda es esta parte que nos está pidiendo aquí el inciso B. Y ustedes aquí yo espero con el resultado. A ver, entonces, bueno. Para este caso, a ver, háganlo y ahorita me reportan cuánto fue la frecuencia que obtuvieron. Que si quieren podemos llamarla F2. Solamente perdería .22 kilogramos. Sí, sí. Ahora la masa inicial le vamos a restar estos 0.22 kilogramos. Queda 1.58. En efecto. 1.58, profe. 1.58 Hertz. Hz. Muy bien. Entonces, en efecto, ¿no? Sí. Sí hubo un incremento. Entonces, bueno, pues uno cerraría con un comentario similar a este, ¿no? El valor de F2, para este caso, implica que el periodo del movimiento va a disminuir. Eso quiere decir que el bloque entonces le va a tomar menos tiempo completar un ciclo. Muy bien. Entonces, bueno, eso ya lo pueden concluir ustedes ahí en sus notas. Entonces, preguntas, muchachos, con relación a esto el problema en sí o los argumentos que se dieron ahí para intentar dar a entender lo que se está pidiendo. No, sí quedó claro. Perfecto. Bien. Bueno, vamos a ver uno. A ver, déjenme ver cuál era. Creo que, a ver, que son las 12:50. Entonces yo creo que tenía pensado que ir a hacer 4, pero creo que por el tiempo vamos a ver el siguiente y va a ser el último de esta clase, porque este que vamos a realizar sí está un poquito largo. Entonces, a ver, déjenme aquí marcar la línea de
separación. Y vamos a ver el siguiente problemita. Déjenme ver, es el... Muy bien, es este ejercicio, este problema que aparece aquí. Ok, entonces, a ver, dice lo siguiente. Un oscilador armónico tiene una frecuencia angular omega y amplitud A. Calcule la magnitud del desplazamiento y la velocidad cuando la energía potencial elástica es igual a la energía cinética. Se nos pide que, bueno, podemos asumir que U es igual a 0 en el equilibrio. ¿Cuántas veces sucede esto en cada ciclo? ¿Cada cuándo sucede? Y en un instante en que el desplazamiento es igual a A entre 2, ¿qué fracción de la energía total del sistema es cinética y qué fracción es potencial? ¿Ok? Entonces, bueno, enfocándonos en el primer inciso, de lo único que podemos decir que conocemos de este sistema es la frecuencia angular omega y su velocidad, perdón, amplitud A. Entonces, ¿cómo podemos determinar la magnitud del desplazamiento y la velocidad cuando la energía potencial elástica es igual a la cinética? A ver, ¿qué conceptos podríamos traer aquí para responder a este problema? Conservación de energía. La conservación de la energía parece lo más adecuado, ¿no? Es algo que ya habíamos revisado. Entonces, la conservación de la energía, en este caso, ¿qué nos dice? La energía mecánica, ¿ok?, es igual, sabemos eso de antemano, que es la energía cinética más la energía potencial elástica en este sistema. ¿Y eso cuánto tiene que ser, muchachos? Igual lo mismo, pero a la final, ¿no? Ok, bueno, eso si estuviésemos analizando o sea, eso es correcto. O sea, porque hay conservación de la energía. La energía que observemos en una situación, en un tiempo determinado, es la misma cantidad de energía que observemos en un tiempo posterior. Pero la suma, o sea, vimos la clase pasada que la suma tenía un valor muy concreto, que no dependía del tiempo. Que es constante y no depende del tiempo. ¿Era la fórmula que la que habíamos llegado, profe? Sí, Sí. la fórmula era de... De un medio Es- por K o por A cuadrado. Un medio de la constante de resorte Resorte. por la amplitud al cuadrado. Al cuadrado. Y como vemos, pues es una constante, ¿no? No cambia en el tiempo. Entonces, independientemente de dónde observemos, por ejemplo, o sea, lo que quiero decir es que cuando el bloquecito esté en esta posición, por ejemplo, la región de línea punteada, va a tener una cantidad de energía mecánica total. Y esa cantidad de energía mecánica total va a ser la misma que la que observemos aquí, o que esté acá, o que esté en estos puntos rojos. ¿Y cuánto vale eso? Es un medio de la constante de resorte por la amplitud al cuadrado. Entonces, a ver, eso es lo que tenemos y conocemos. Entonces, ¿cómo podemos determinar la magnitud del desplazamiento? Es decir, cuánto ha avanzado de tal manera que observemos que la energía cinética es exactamente igual a la energía elástica, a la energía potencial elástica. Yo voy a hacer un dibujito aquí. O sea, vamos a ver. Este es mi eje horizontal, el eje vertical. Los dejo pensando un ratito a ver qué se nos puede ocurrir. Entonces, a ver. Este es mi bloque. Está el X0 aquí. Y están, bueno, bajo las condiciones adecuadas, podemos decir que el bloque
arranca su movimiento aquí. Entonces aquí tenemos esta situación. Entonces, si nosotros ocupamos la óptica de energía, ¿cuánto vale la energía cinética en esta situación? ¿Cuánto vale la energía cinética cuando el bloque se encuentra en el máximo punto aquí de la amplitud máxima? O bueno, si a ver si lo pongo aquí. O sea, ¿cuánto vale la energía cinética cuando el bloque se encuentra en A y en menos A? Estos puntos. Cero. ¿Ok? Correcto. Entonces, aquí en esta situación, en esta fotografía, la energía cinética es cero. La potencial sería la máxima. Y la energía, exacto. Y la energía potencial, vamos a decir que es la máxima. En esta situación, muy bien. En una siguiente escena, o sea, dejamos transcurrir el tiempo. Ok, déjenme dibujar el dibujito aquí con cuidado. Entonces vean, a ver, en una situación diferente, otra vez el X0, y ahora el bloque se ubica aquí, justamente en el punto de equilibrio. Aquí está la masa. Y aquí tenemos el resorte. Entonces, de acuerdo al enunciado, dice, suponga que U es igual a 0 en el equilibrio. Es decir, en este puntito, en esta posición, la energía, ¿cómo es? Potencial es 0. La potencial es 0. Entonces aquí la U vale 0. ¿Y la K? Es la energía máxima. O sea, la energía cinética toma su valor más grande, el máximo. Muy bien. Pero noten, si sumamos la U máxima con la K, que aquí vale 0, ¿eso cuánto tiene que ser? De acuerdo a lo que está arribita. Va a ser 1/2 de la K por la A cuadrada. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí, porque Sí, correcto, correcto. estas pueden ser lo que sean, pero su suma siempre tiene que ser constante. Y toma este valor. Y acá abajo, ¿qué es lo que va a suceder? Que la U, sabemos que vale 0, más la energía cinética, que en esta ubicación, en ese instante, sabemos que es máxima, también tiene que dar el valor de 1/2 de K por A cuadrada. ¿Ok? Entonces vean que en esas dos situaciones extremas, o la energía cinética es 0 y la otra es máxima, o se invierten papeles. La energía cinética es máxima y la energía potencial es 0. ¿Qué nos está preguntando el problema? Determine la magnitud de desplazamiento, es decir, dónde tendremos que ubicar esta cajita para que tanto la energía cinética como la energía potencial tomen el mismo valor. Sería la mitad de su recorrido. O sea, me estás diciendo que, bueno, tú tienes la sospecha de que sería aquí, en A/2. Medios. En A medios, ajá. Bueno, pero ¿cómo podemos verificar que en efecto sea este valor? ¿Cómo podemos llegar? Podemos desplazar la potencia máxima de la primera fórmula y la cinética máxima de la segunda y las podemos igualar. Ok, podríamos, pero a ver. Bueno, pero dice que son iguales, pero no iguales cuando son máximas.
Sí, Ajá, entonces, o sea, su suma, la suma de ambas es la misma cantidad, siempre. pero no especifica que sea máxima o no especifica el valor. Ujú, entonces, prácticamente estamos buscando una situación intermedia por aquí, donde lo que buscamos es que la K, la energía cinética, sea igual a la energía potencial elástica. O sea, ¿dónde tenemos que ubicar la cajita para que eso suceda? Entonces, a ver. Si van a ser iguales, podríamos poner 2 veces K, 3 veces U. Sí, exactamente. O sea, esa es la ecuación número 1, ¿no? Esa es la ecuación base. Entonces, sí, en efecto, o sea, esta ecuación, la 1, pues la podemos trabajar 2 veces. Es decir, primero decir, yo quiero que estos dos sean iguales. Entonces aquí, pues, sustituyo según yo crea conveniente. ¿Dejo en términos todo de la energía cinética o dejo todo en términos de energía potencial? Entonces vamos a hacer eso. Tal vez ahorita así platicado no queda muy claro para todos, pero entonces vamos a resolverlo. Entonces, utilizamos, ¿ok? Utilizando la ecuación 1 para este problema, ¿ok? Y el hecho de que queremos que U sea igual a K, tenemos, a ver, vean lo siguiente. Sabemos que K, energía cinética más energía potencial elástica, siempre su suma tiene que ser un medio de la constante de resorte por la amplitud al cuadrado. Pero bajo el supuesto de que U sea igual a K, podemos nosotros escribir aquí lo siguiente. A ver, vean, 2 veces la energía potencial elástica tiene que ser igual a un medio de la constante de resorte por la amplitud al cuadrado. A ver, díganme si están de acuerdo. Si para todos fue claro lo que pasó ahí. Entonces podemos tomar como 2 veces la potencia elástica o 2 veces la cinética. Y Correcto. depende de cómo nos convenga. Exactamente. Por ejemplo, aquí vamos a conocer a la posición, ¿no? Porque la potencial elástica está relacionada con qué tanto alejamos al bloque de su posición de equilibrio. Entonces, esta ecuación que planteamos aquí nos va a dar información sobre dónde vamos a tener que ubicar al bloque para que ambas energías sean las mismas, sean iguales. Bien. ¿Correcto? Y con la cinética obtendríamos la velocidad, ¿no? Exacto, sabríamos cuál es la velocidad con la que se estaría moviendo este bloquecito justo en dicha posición. Entonces aquí, por ejemplo, podemos continuar esta línea de razonamiento, ¿vale? Entonces, aquí, ¿cuánto vale la energía? ¿Qué expresión tiene la energía potencial elástica? Un medio de la constante de resorte por una posición arbitraria, ¿están de acuerdo? Bueno, en este caso vamos a fijar cuánto vale esta X. ¿Ok? Y esto es igual a un medio de K por A cuadrada. Entonces aquí hacemos un poquito de álgebra. Este 2 y este 2 dan la unidad. Este K con este K también los podemos omitir. Y aquí llegamos, muchachos. O sea que X, no tenemos que obtener X, que es nuestra posición, que es la raíz de...
Ok. ¿Lo ves? Raíz de 2. Vale, a ver, primero lo voy a escribir así. Muy bien. Y ahora sí, finalmente, por lo tanto, ¿cuánto vale X? La Sería A amplitud sobre la raíz de 2. sobre raíz de 2. Vean. O sea, noten que las energías se igualan, no cuando el bloque esté a la mitad de esta distancia, de entre 0 y A, sino una diferente. ¿Ok? La pregunta es, ¿esa es la única posición en la que esto podrá ocurrir? Pues tenemos una raíz, entonces sería más menos. Más o menos, exactamente. Más menos, ok. ¿Y el menos o el más, dónde lo estaríamos ubicando? Uno cuando está después de del origen, de nuestro X0, pues sería el positivo, y el Ok. negativo cuando está antes. Ok, entonces en dos lugares la energía cinética y la potencial se igualan. Entonces una sería en más A sobre raíz de 2. Y la otra, y el otro punto, la otra posición donde vuelven a ser iguales es una donde anda por acá. Tenemos aquí el menos A sobre raíz de 2. ¿Ok? Comentarios, muchachos, con relación a este primer resultado. Entonces, bueno, ya quedó. Ya sabemos en dónde las energías se igualan. ¿Y la velocidad? Volando 2 veces la energía cinética. Para la velocidad podríamos seguir un razonamiento similar, ¿no? O sea, esta misma ecuación, considerando esta igualdad, y entonces, bueno, aquí entiendo esos pasos, ¿a qué vamos a llegar? Que 2 veces la energía cinética tiene que ser igual a 1/2 de la constante de resorte por su amplitud al cuadrado. Entonces, pueden hacer ese razonamiento similar, pasos algebraicos. ¿Y cuál es el valor de esa velocidad? Sería un ¿Cuánto medio vale la velocidad? de la masa por la velocidad al cuadrado. La potencial. Un cuarto. A ver, Ahora a ver, ya- intenten. Es A ver, hagan el cálculo. un medio de cada. A ver. A ver, háganlo. Sería omega 0 por A sobre raíz de 2. Sería omega 0 por A sobre raíz de 2. Sí, también coincido con eso. Bueno, y la masa. Igual. No, sí, ya. Está bien. Ok. Vale, muy bien. Entonces, esa sería la velocidad. Esta velocidad es la que se estaría obteniendo en esta posición y en esta otra. Entonces, listo. Ya tenemos en principio la respuesta al inciso A. Ok.
La magnitud del desplazamiento y la velocidad cuando ambas energías, K y U, son iguales. Muy bien. ¿Comentarios de esta parte, muchachos? Si todo va bien. Sí, todo claro. Ok. Entonces, a ver. Pasemos a la segunda parte que nos pide. Bueno, el Giro me pregunta dos cosas. La primera, ¿cuántas veces sucede todo esto que acabamos de comentar, que las energías se igualan en un ciclo? Serían 3 veces. 4 veces. 4 veces. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Yo digo que son 3 veces. Que son 3 veces. Ok, vamos a salir. A ver, veamos. Vamos a suponer que el bloquecito arranca en esta posición, ¿de acuerdo? Sí. Vale, bueno. Entonces, estos puntitos que están aquí marcados, aquí convenientemente punteados en azul, marcan los puntos en los cuales la energía, ambas energías, cinética y potencial, son iguales, ¿de acuerdo? Sí. Entonces, bueno, empieza el movimiento. La caja avanza hacia la izquierda, llega a esta posición y se enciende un punto. Sí, aquí marcando, no, las energías son iguales. Listo. Sigue avanzando. Aquí, una vez. Avanza. Las energías se igualan. Van 2. Sí. Sigue avanzando, ¿no? Porque va a tener que llegar a menos A. Sí. Llega a menos A, se regresa. Y si se dan cuenta que cuando está en menos A, vamos medio ciclo. Sí, va medio ciclo. Medio ciclo. Avanza. El resorte lo empuja. Pasa por esta posición. Se enciende otra vez nuestra alerta. Energías iguales. Sigue avanzando. Llega a esta posición. Se enciende. Y llega a esta A nuevamente. Aquí tenemos un ciclo. ¿Cuántas veces entonces se encendió nuestra lucecita? 4 veces. 4 veces. 4 veces. De hecho, me gustó esto. Voy a utilizarlo como... Bueno, entonces ya tenemos la respuesta. ¿Cuántas veces sucede esto en cada ciclo? 4 veces. En 4 ocasiones, la energía cinética se iguala a la energía potencial. ¿Cómo podríamos esto verlo en una gráfica de la posición? A ver, vamos a hacerlo. La posición y aquí está el tiempo. De hecho, nos va a convenir hacerlo así porque la otra pregunta que hay que responder es ¿cuándo? Entonces, tal vez esto nos dé una pista de cuándo sucede eso. Vale, entonces, en esta gráfica vamos a decir que esto es A y vamos a poner esto como menos A. Bajo las condiciones que planteamos aquí, de que el bloque arranca su movimiento en esta posición, sabemos que su gráfica va a tener ese comportamiento. Algo así. Entonces, los puntos en donde la energía cinética y potencial se igualan, vamos a ubicarlos aquí. Vean, esto es, perdón, aquí es A entre raíz de 2. Y aquí tenemos menos A entre raíz de 2. Entonces aquí viene a este tiempo T1 tenemos la energía cinética que se iguala a la potencial. Seguimos avanzando. Entonces vean que, perdón, aquí, déjenme mejor marcarlo así. En esta otra posición volvemos a tener igualdad. Tenemos otra vez iguales y otra vez iguales. Y nuestro ciclo termina aquí. Aquí completamos un ciclo. Y aquí están los 4 momentos en los cuales las energías fueron exactamente iguales, muchachos. Entonces, ahora sí, tal vez sí queda claro por qué son 4. Sí, está claro. Bueno, entonces
del millón va a ser, ¿cuándo sucede esto? ¿Cómo podemos determinar cada cuándo va a suceder esto que estamos mostrando aquí? Pues aquí tenemos un T1. Aquí tenemos un T sub 2, T sub 3 y T sub 4, el último. ¿Cómo podríamos determinar ahora esos tiempos? Tiempos. A ver. Sabemos que X de T es igual a... A coseno de T. Entonces ya tenemos nuestra amplitud. Tenemos omega 0. Caray. A ver, para ir por partes, a ver, veamos. Vamos a irlo avanzando. A ver, ¿cómo podríamos determinar el primer tiempo? El T1. Es decir, en la primera ocasión, en el movimiento en el que las dos energías son iguales. ¿Con la velocidad? No, no precisamente porque, ok, tenemos como dato la velocidad. Ajá, o sea, de hecho por acá anda, ¿no? La velocidad. Ya, o sea, sí sabemos cuánto vale la velocidad. Pero pues igual y no es necesario irnos tan lejos con la velocidad, sino tal vez analizando la posición sea más que suficiente. A ver, veamos nuevamente. Recordemos a la vieja amiga. ¿Cuál es la ecuación para la posición? La de X de T. X de T. Ya igual a coseno de omega 0 T más phi. A coseno de omega 0 T. ¿Ok? Más la fase phi. Muy bien. Pero aquí nosotros analizamos el problema bajo ciertas consideraciones, ¿no? O sea que fijamos que la posición inicial fuese esta, en A. Es decir, aquí. Por lo tanto, ¿cuánto tiene que valer phi bajo estas circunstancias que nosotros ya nos anticipamos y definimos? 90. No, phi igual a 90. Cero. Te diría que tu no. bloque arrancó aquí. A 0, ¿no? Ok, entonces vamos a fijar phi. Entonces, fijando, ok, phi igual a 0, ¿qué nos queda? Ah, bueno, que x, como función del tiempo, es simplemente a por el coseno De omega 0 de T. omega 0 por t. Ok, entonces, aquí fue muy importante que nosotros seamos, digamos cuánto vale la phi. Bueno, muy bien, listo. Pero ¿qué tiene que ocurrir en t igual a 1? En t igual a 1, perdón, en t, cuando toma el valor de t1, ¿dónde debe de ubicarse nuestra cajita? En A sobre raíz de 2. Correcto, en a sobre raíz de 2. A ver, si van siguiendo la idea entonces, vean, en T1, este que llamamos aquí,
sí sabemos dónde está ubicada la caja, en A sobre raíz de 2. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí con esta información? Con la ecuación 2 y este resultado 3. Podemos evaluar la función, ¿no? O sea, evaluemos la ecuación 2, que nos da la posición para cualquier intervalo, para cualquier tiempo, en uno muy específico, en este. A ver, voy a seguir escribiendo aquí y a ver si hay alguna parte que no quede claro, me comenta. Entonces, evaluemos la función x de t en t igual a t sub 1 para obtener entonces la posición en dicho tiempo. Entonces vean lo que estaríamos diciendo. X de T1, por un lado, es igual a por coseno de omega 0t, 1. Estoy evaluando la función, pero ya sabemos que en ese tiempo el bloque se ubica en este lugar. ¿Vale? Si estamos de acuerdo entonces con lo que estamos haciendo aquí, estamos evaluando la función en este tiempo concreto. Y al hacer eso, ya podemos conocer T1. Coseno de omega 0 por T1 tiene que ser igual a 1 entre raíz de 2. ¿Y eso cuánto es, muchachos? ¿Cuál es el valor de T1 que hace que al trabajar esta función trigonométrica nos regrese el valor de 1 entre raíz de 2? El arcocoseno de 1 sobre raíz de 2, todo eso sobre la frecuencia angular. Exacto. Y bueno, concretamente, ¿cuánto vale el arcocoseno de 1 entre raíz de 2? En radianes. 0.785. Híjole. Creo. Radianes. Ok. Tal vez hay una expresión más simple, donde no tengamos que escribir todos los decimales. O sea, a ver, si lo trabajan en grados, les va a dar el valor de 45 grados. Entonces sería un cuarto de pi. Exacto. Entonces ya eso ya... Cuartos. Claro, dividido por el omega 0. Ajá. Ok. Vale, entonces, ya tenemos ya sabemos cuánto vale T1. Vale pi entre 4 veces omega 0. Ya tenemos este número. Ya está dado aquí. A ver, en lo que resta, porque ya no nos va a dar tiempo, pero a ver, calculen cuánto valdría T2. O sea, ¿cuál es el valor del tiempo T sub 2 aquí? Para el cual la energía vuelve a ser, bueno, ambas energías, cinética y potencial, vuelven a ser 0. Por ejemplo, en T igual a T sub 2, ¿dónde debería ubicarse el bloque? Algo escuché, pero... Omega 0 a sobre raíz de 2. A ver, en T igual a 2, o sea, cambiamos aquí.
t igual a t igual a t sub 2, es decir, este punto, este tiempo. ¿En dónde se ubica nuestro bloque? Justo en ese tiempo. Menos a. Menos a raíz de 2. Menos a entre raíz de 2. Entonces, bueno, en lo que ustedes van haciendo el cálculo, yo voy aquí redactando. Para determinar el valor de t sub 2, consideremos que a ese tiempo el bloque se ubica en la posición x igual a menos a entre raíz de 2. Si procedemos de manera similar al caso anterior, para t sub 1, tenemos, ok, entonces es básicamente repetir los mismos cálculos y a qué resultado llegan. Según yo, profe, llegamos a 3pi sobre 4 omega 0. 3pi, ok, sobre 4 veces omega 0. Ok, ¿alguien notó algo distinto? ¿O sí podemos confirmar por 2, por 3, por 4 este resultado? Por 3. Ok, bueno, en efecto, sí, este es el resultado. A t igual a 2, toma este valor y en ese instante de tiempo las energías vuelven a ser iguales. Ok, vale, entonces, bueno, ya casi estamos cerca de la respuesta final porque ya estamos encontrando los tiempos que nos preguntaba el problema aquí, ¿no? ¿Cuántas veces? Ya sabemos que son 4. ¿Cada cuándo? Bueno, pues ya vamos ahí encontrando los tiempos. Muy bien. Entonces, bueno, el día de mañana, pues no se pierdan este programa. Daremos fin a este ejercicio. Y bueno, continuaremos con algún otro. ¿Vale? ¿Alguien se quedó con alguna duda de al menos de esto que tenemos aquí? No, profe. No, profe, gracias. No, profe, todo bien. Ok, perfecto. Todos esos tiempos serían para la posición, ¿cierto? Sí, o sea, estamos preguntándonos, ¿no? Ya sabemos dónde va a ser ubicado el bloque cuando las energías cinética potencial son iguales. Entonces, lo único que estamos determinando aquí es, utilizando la ecuación de la posición, determinar justamente cuáles son esos valores para T1, T2 y eventualmente T3 y T4. Ok. ¿Vale? Bueno, pues entonces, repito, no se pierdan mañana este programa por este mismo canal para conocer las preguntas, ¿no? Conocer la respuesta a las preguntas que nos están haciendo falta. Correcto, Sale, profe, muchachos. gracias. De nada, nos estamos escuchando mañana. Perfecto, profe. Bye bye. Hasta luego. Excelente.